Buenos días, profe. Buenos días, vamos a continuar con la clase después de la masacre del lunes, dirían ustedes, ¿verdad? ¿Cómo les fue? Yo tengo una duda con uno de los ejercicios. Ajá, ¿qué pasó? En el ejercicio 3, no lo supe resolver esa parte. ¿Qué Se me era, hizo, se me hizo muy confuso. qué era el ejercicio? Que si me acuerdo. Era en la parte donde nos pedía en el inciso B hacer un merge, pero en el inciso A no supe qué hacer. Nos daban muchas especificaciones. Era una sola instrucción, era un update, nada más. Ay, Pero, ¿por qué el problema? es que creo que lo quise hacer un poco más elaborado. Pues de hecho hasta les decía, ¿no? Con una sola instrucción era suficiente. Cada una de esas especificaciones era lo que tenían que cambiar en el update. O sea, por ejemplo, tenían que haber hecho algo así como update, la tabla, no me acuerdo qué era tabla, bueno, depende del tipo de examen, ¿no? La tabla, set, la columna que les pedían, ¿no? Les decían que necesitaban hacer un cambio, ¿no? Entonces era la columna igual a, pues, al valor que les piden, pero como eran varios, entonces, ¿qué tenían que ser? Set valor igual a C1 igual a valor, coma, C2 igual a valor, C3 igual a valor, y así, ¿no? No recuerdo cuántos cambios eran, pero los n cambios, la estructura de la sentencia era así, y luego en el where, por ahí tenían una condición, ¿no? Where condición, pero esa condición creo que era otro atributo, un atributo X tal, pero aquí no podían igualarlo a un valor porque les daban una clave, me parece, una cosa así. Entonces aquí tenían que aplicar una pequeña subconsulta para poder obtener el dato. ¿Ok? Entonces, depende del tipo, porque no, la subconsulta en algunos casos aplicaba en el where y en otros casos aplicaba aquí al sacar un valor. Entonces, la estructura de la sentencia update es así. De hecho, en una de las sentencias es donde tuve no supe cómo sacar la parte donde nos dice que las últimas dos letras sean las últimas del apellido materno. ¿Cómo sacarían esas dos últimas letras? Para eso están las funciones, ¿no? ¿Con qué función podemos sacar los caracteres de una cadena? Con substring o left o right. Puede ser una combinación de substring con instr, por ejemplo. Con esas dos podrían sacar los últimos caracteres. Ok. Sí, es que en ese momento no. En Oracle tenemos right, profe, ¿Right? ¿Para qué? para sacar caracteres de la derecha. No. Todo lo manejas con esta función. ¿Ok? Si se les complicó esa parte, eso me está sugiriendo que la práctica 9 no la hicieron antes del examen. En la práctica 9 viene todo eso. El uso de las funciones instr, substr, ABG no, perdón, NBL, to date, to char, ¿ok? Eso se ve en la práctica complementaria 9. ¿Ok? Entonces, si les causó trabajo, pues fue porque no hicieron esta práctica antes del examen, que en alguna clase lo comentamos. Las prácticas que se necesitaban para el tercer parcial eran la 7, la 8 y la 9. ¿Ok? Por eso yo les venía diciendo desde el inicio de SQL, hay que ir haciendo las prácticas, no se atrasen, porque si se atrasen, entonces les va a ganar el examen. ¿Ok? Ahora, para el cuarto parcial, las prácticas que si quieren que les vaya bien en el último parcial, tienen que hacer antes del examen, hay que hacer la práctica 10 y 11. Estas dos son vitales. Si no las resuelven bien y antes del examen, les va a costar otra vez mucho trabajo el examen.
Acuérdense que las prácticas es la clave para que les vaya bien en el examen. En la 8 hay mucho de update. En la práctica 8, no sé si alguien ya la hizo, hay muchas operaciones de ML, entre ellas está update, inclusive también viene un ejercicio de merge en la 8. Entonces el ejercicio de merge, de inclusive que viene en la práctica 8, es mucho más largo y grande respecto al que viene en el examen. Esto en la 8, ¿no? Y también viene update de este estilo en la práctica 8. ¿Ok? O sea que ya tengo clientes para la fiesta grande. Esperemos que no. Acuérdense que si reprueban un examen, ya sea el segundo, el tercero o el cuarto, ya estamos en final completo. No hay reposiciones. ¿Ok? El único que podríamos omitir es el 1, que fue un poco más teórico. Pero si reprueban cualquiera de estos, ya estamos en final completo. ¿Ok? Bueno, entonces, ojo con estas prácticas. Ya váyanlas revisando si es que no las han hecho, porque ya no tenemos mucho tiempo. El examen es la siguiente semana, el viernes de la siguiente semana. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra cuestión que quieran revisar antes de pasar a la clase? Ok, vamos entonces vamos a ver los últimos 2 temas y después hacemos ejercicios, ¿no? El viernes, la clase del viernes la vamos a dedicar a hacer puros ejercicios, ¿ok? Puros ejercicios. Entonces, vamos con la última parte del tema 9, que sería operadores SQL. Esta parte todavía no la revisamos, ¿cierto? ¿O ya habíamos revisado algo de ella? Parece que nada. Ok. Operadores SQL, la parte de funciones de agregación y subconsultas. Profesor, creo que todavía nos faltaba ver Natural Join. ¿No hemos revisado el concepto de Natural Join? Creo que en concepto parte, pero aún así. Ejercicios todavía no, pero el concepto en sí, ¿sí lo vimos o no? Creo que la última vez que vimos fue lo de Cross Join, pero nos dijo que Natural Join lo íbamos a ver la siguiente clase porque estaba un poco más complicado. Ok, vamos a ver entonces, vamos a revisar entonces lo que es un Natural Join. A ver, entonces es de la parte 1, ¿no? Ok, ahí no, estos son los ejercicios, entonces. Ok. Natural Join. Entonces, bueno, rápidamente lo voy a explicar aquí con una paginita nueva. Ok, supongan que tenemos varias tablas en las cuales queremos hacer join entre ellas. Ok. Con estas están bien. Entonces, vamos a suponer que están ligadas así. Y que esta tabla se llama, digamos, A. Este se llama B. Se llama C. Se llama D. Y se llama E. Siguiendo un poquito las convenciones que vimos de llaves primarias artificiales, vamos a suponer que aquí tenemos la columna AID, que sería su llave primaria, y aquí tendríamos BID. Al estar ligadas de esta manera, vamos a suponer entonces que habría, más bien debería de existir, ¿verdad? Una foránea en cada tabla. Por ejemplo, la foránea en esta columna sería AID como llave foránea. Esto es meramente siguiendo las convenciones que hemos visto, ¿no? Y vamos a suponer que hay otras columnas, por ejemplo, que existe la columna C1 aquí. Vamos a suponer que aquí existe la columna C2, que aquí sí existe la columna C3 y también existe otra columna que se llama C1.
aquí la columna C4 y aquí vamos a suponer que existe la columna C2 y C5. Y supongamos que la consulta quiere obtener estas columnas que estoy poniendo en palomita. ¿Ok? Vamos a suponer que quiero obtener todas estas columnas. ¿Vale? Entonces, el concepto de natural join se refiere a lo siguiente. Nosotros vimos en clases pasadas que un join tiene una condición, ¿no? ¿Se acuerdan de la cláusula on? Que normalmente en la cláusula on que escribimos, igualamos la llave primaria con la llave foránea. Foránea, aquí, perdón. Es decir, nosotros explícitamente declaramos esa condición booleana. En un natural join no es necesario escribir esa condición, sino que esa condición se determina de manera automática. Nosotros no indicamos explícitamente la condición del join, sino se calcula de forma natural. Por eso se le llama así a este tipo de join. ¿Cómo se formula esa condición? Básicamente igualando, ¿ok? El manejador detecta qué columnas se llaman igual. Y si se llaman igual, entonces implícitamente genera una expresión booleana. De tal manera, por ejemplo, que si nosotros hacemos algo muy sencillo, select asterisco from, por ejemplo, en este caso, from A, natural join B, no es necesario escribir la cláusula on, ni necesitamos decirle cómo va a ligar o cómo va a ser el join entre A y B. ¿Ok? La condición booleana implícitamente se determina analizando los nombres de las columnas. Por ejemplo, entre A y B, ¿qué columnas se llaman igual? Aquí esto está. Observen ID. que justamente quién es la llave primaria de la tabla padre con la foránea de la hija, que es justamente la condición que se usa en un join, ¿cierto? O sea, para relacionar ambas tablas usamos la llave primaria de la tabla padre con la llave foránea de la hija. Entonces, implícitamente o internamente, el manejador va a aplicar un join aplicando A.A ID igual a B.A ID, sin que nosotros se lo tengamos que identificar. Esto por el simple hecho de que las columnas se llaman idénticas. Entonces, eso es hacer un join de manera natural. ¿Ok? Identificar qué columnas se llaman igual. ¿Ok? Y hay otra cuestión. Las cosas se pueden complicar un poquito cuando hay más columnas que se llamen igual. Por ejemplo, curiosamente, vean que aquí les agregué un C1 y por acá hay otro C1. Entonces vamos a suponer que quiero hacer un join con todo esto, aplicando esta idea y vamos a ver qué obtenemos. Entonces, aquí para empezar, la consulta tendría que tener las columnas que quiero. Quiero obtener select, vamos a suponer que quiero obtener a ID y después voy a mostrar a C1, C2, C3, C1 otra vez, pero vean que de la tabla C, C4 y C5. ¿Ok? Ahorita nos olvidamos un poquito de los alias de la tabla. Ahorita vamos a ver qué pasa con los alias de la tabla. Después pondríamos from, ¿ok? Y vamos a empezar a hacer los joins. Entonces, puede empezar lo más fácil por A, from A. Ahora, aquí, si les pide un ejercicio natural join, podríamos escribir que from A, natural join con B, ¿ok? Entonces, no especifico la condición porque se calcula de manera implícita, simplemente pongo natural join B, ¿ok? Nada más que aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando hacemos el join entre dos tablas vía natural, hay que confirmar si efectivamente solamente las columnas
llave primaria y foránea son las que tienen el mismo nombre. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos columnas que se llaman diferente? Más bien que se llaman igual. Se estarían considerando también para el predicado. Y eso me puede generar un resultado erróneo. ¿Ok? En este caso, entre A y B, como vimos, nada más la única columna que se llama igual sería AID. Entonces no hay problema. Quiero que se utilice AID con AID en la hija para hacer el predicado, por lo tanto se queda. ¿Ok? O sea, puedo poner natural join sin problema. ¿Qué pasa cuando intento hacer el join con otra tabla, con C? Ok, con C. Cuando vamos a hacer el join con C, recuerden que el resultado de un join es una nueva tabla, como si fuera una nueva tabla a la que dijimos que era un inline view. ¿Se acuerdan de esa parte? Que va a Sí, contener tanto las columnas de A como las columnas de B. Pero ¿qué pasa si ahora quiero hacer un join con C? ¿Qué pasa en cuanto a las columnas, a los nombres de las columnas? ¿Qué columnas se utilizarían en ese predicado implícito si le agrego un join ahora con la tabla C? La tabla C tendría aquí su CID. ¿Ok? Por aquí tendría un BID, que es la llave foránea, y tiene otras columnas, que es C3 y C1. ¿Qué pasaría cuando intente hacer un natural join contra C3? sí usaría BID. Aquí sería BID, exacto, porque BID está en dónde? Está aquí y dónde está también en el resultado del join, por acá, ¿no? O sea, está en la tabla B. Pero nótese que hay una columna que se llama ¿qué? C1 ¿Y dónde hay otro C1? en el inline view. En el inline view por ¿No? aquí habría un C1 que viene de A. Entonces, el problema aquí es que el manejador me generaría un predicado implícito como este. C.BID igual a B.BID, lo cual es correcto, ¿no? Llave primaria con foránea. Pero aparte me agregaría esto, and C.C3 igual a C.C3 igual a punto, no, perdón, no es C3, ¿verdad? Sería C1. C.C1 igual a, ¿dónde más está C1? A.C1, Ajá. ¿Qué problema tiene esta condición? que las tablas, digo, las columnas podrían no estar relacionadas y sí, al estarlas igualando nos va a generar menos filas la consulta. O inclusive 0 filas. Exacto. O Un un ejemplo. error, No, de ¿no? hecho ¿No no podría genera. ser un error si las dos son de tipo diferente? Si su tipo de dato es distinto, va a intentar hacer un casting y si ese casting falla, entonces sí puede que nos diga que no se pueden hacer no se puede hacer la comparación correcto. Pero en el peor de los casos, si sus tipos de datos es similar, si las puede comparar, entonces sí, me generaría menos filas o inclusive 0. Un caso típico. Imagínense que esta es la tabla asignatura. A, supongamos que A es la tabla asignatura y C es la tabla, tal vez, no sé, profesor. ¿Y qué pasa si la tabla profesor tiene la columna nombre y la tabla asignatura tiene la columna nombre? Si pongo natural join va a intentar hacer ¿qué cosa? Una expresión booleana que me diga que el nombre del profesor sea igual a ¿quién? Al otro nombre. Al nombre de la asignatura. Exacto. Entonces, pues eso me va a generar, obviamente, un conjunto vacío, ¿no? A menos que tenga un profesor que se llame álgebra o una asignatura que se llame Jorge, ¿no? Cosa que no va a ocurrir.
Entonces, en ese caso, Un profesor que se llame Galois, algo así, ¿no? ¿no? Algo Imagínense. así. Entonces, solamente así me daría que se llame, ¿qué dijiste? Galois. Y Ah, que la materia esté acortada. En vez de decir teoría de Galois, ok, Galois. algo así. Pero obviamente, pues no va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, eso me generaría 0 registros. Y no es lo que yo quiero. Entonces, Natural Joy tiene digamos, tiene ese detalle. Que sí me puede ahorrar escribirlos en los predicados. Pero si llegáramos a tener columnas con el mismo nombre, ahí tenemos que tener cuidado de excluir. ¿A quién tendremos que excluir aquí? A esta comparación, ¿no? No la podemos, le debemos de decir al manejador, no incluyas esto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, cuando tengan un ejercicio de Natural Join, tienen que tener cuidado y checar si se puede usar natural o si debemos excluir algún predicado, que es en este caso. Entonces, lo que se tendría que hacer es lo siguiente. Entre A y B sí fue posible hacer un natural join, pero entre este último join y cuando incorporemos a C, ¿puedo hacer natural join? ¿Sí o no? No, tendría que usarse un inner join. Correcto, no se puede porque tengo columna C1 y se llaman igual. No, no es que pongamos un inner join, no, más bien hay otra cláusula. Entonces, en este caso ya no puedo poner la palabra natural porque ya no es tan natural el join, si lo visualizan. Ya no es tan natural porque si fuera natural, entonces dejaríamos que se apliquen las dos condiciones. En ese caso pongo join con C y ahora le voy a poner using. Using me va a servir para decirle al manejador, quiero que utilices nada más que columna para que hagas el predicado implícito. ¿Y qué me responderían aquí? En using BID. tendría que ponerle BID. Correcto, correcto. BID. Entonces, utiliza nada más BID para hacer el join con C. Todas las demás columnas que se llaman igual, manéjalas como si fueran distintas. En ese caso sería C1, ¿ok? Aquí using puedo ponerle comas, por ejemplo. Puedo ponerle coma, otra columna. ¿Qué significaría si le pongo otra columna? ¿No? Por ejemplo, si le pongo C1, Volvería al comportamiento volvería al de comportamiento antes. exacto, que tiene las dos condiciones, ¿no? Entonces, la lista de columnas que ponga en using son las columnas que se va a utilizar, que se van a utilizar para formar el predicado implícito. ¿Ok? Si no quiero C1, entonces lo quito. Como aquí. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿cuál es aquí el chiste? En un natural join, revisen bien por cada join que hagan, si pueden poner natural, lo ponen. Y si no se puede, entonces tenemos que hacer uso de la palabra join y después seguida de using. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué pasa con el siguiente. Cuando hacemos el join con C, estaríamos haciendo esto. Entonces, al hacer el join con C, ahora tengo ya un inline view, que sería este. Y este inline view que contendría las columnas tanto de A, como de B, como de C. Ahora, ¿qué pasa si lo intento ligar con D? Al ligarlo con D, ¿puedo utilizar natural o también debo usar using? Para efectos de este ejercicio, que nada más tiene C4 y su PK, y su FK, obviamente.
¿Puedo poner natural o tendría que otra vez usar using? Puede ser natural. No hay otro C4. Puede Nat- ser natural porque no hay ninguna otra columna repetida. C4 no está hasta ahorita. Entonces, en el siguiente ejercicio, más bien en el siguiente join que pondría natural join, ahora sería con natural join, ¿qué? Con D. Con D. ¿Ok? Y por último, vamos con E. Observen a E. Y mi pregunta es, ¿requiero natural o using? Using, Ujú. porque C2 ya está, fue usado en B ¿De y acuerdo? también ahora está. C2 fue usado en B y como también está en E, si no quiero que se haga la condición con C2, pues debo utilizar using. Entonces sería natural join D y después pondría que join con quién Con E. Ujú. Y luego using, Using. ajá, y que poner entre paréntesis. Eh, D.DID. Ajá. DID, ojo, fíjense que no estoy usando ahorita todavía alias. Si lo ven, son meramente las columnas de cada tabla. DID. Y ya si la consulta tuviera más condiciones, pues ya lo pondré en where, ¿no? Entonces, hasta aquí casi acabamos de explicar Natural Join, pero me falta un detalle bien importante. Antes de pasar a eso, dudas en cuanto a saber si se pone natural o si se pone join y using. ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Conste. Bueno, Este, yo a ver, no alcanzo a captar, o sea, se puede hacer exactamente lo mismo con join using, lo de natural join, pero se prefiere solamente cuando necesitas unir solamente una columna, porque natural une todas las que tienen en común, ¿no? Es lo que entiendo. ajá, natural une las que tienen en común, pero si pones using, le dices al manejador, no utilices todas las que se llamen igual, solamente utiliza las que te digo aquí en el paréntesis. Solamente utiliza a BID para hacer la expresión booleana. Ah, ya, pero por ejemplo, usando join using se podría hacer exactamente lo mismo que con un natural join si especificas todas las columnas en común. Es correcto, pero ¿qué creen? En un ejercicio no se vale hacer eso, porque es como que darle la vuelta natural, ¿no? Es como quererte saltar el concepto de natural. Lo que tienen que hacer en un ejercicio es, si vamos a usar natural join, es a medida de lo posible, siempre hay que poner natural, siempre. Porque entonces, si no, entonces el ejercicio ya no es de natural join. El objetivo de utilizar un natural join es que tratemos de evitar todos los predicados explícitos. ¿Ok? Entonces, lo correcto es que vamos a poner natural en todo, excepto donde en realidad realmente no se pueda porque hay columnas que se llamen igual. Si ustedes, por ejemplo, en un ejercicio ponen puros join, using, join, using, join, using, ese ejercicio va a estar con muy poco puntaje. Prácticamente no les daría puntaje. ¿Por qué? Pues en dónde están aplicando el natural join entonces. ¿Ok? Aquí el chiste de este tipo de join es que apliquen el concepto de natural join a medida de lo posible y solamente en casos donde no se pueda porque tenemos columnas duplicadas en cuanto a nombre y no queremos que se incluyan en la expresión booleana, entonces ahí sí metemos join y using, solamente ahí. Pero si ustedes ponen un using y realmente no la meditaba, ahí era un natural, eso les genera puntos menos. ¿Ok? Porque no estamos implementando el concepto de natural join. No sé si eso resolvió la inquietud.
¿Sí o no? Bueno, no sé. A ver, ahorita que nos conteste. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Alguna otra? Ok. Ahora No, profe. viene la parte también más interesante, diría yo, que también puede ser confusa. ¿Qué pasa con los alias de la tabla? Los alias de tabla. En Natural Join se manejan un poquito diferente. Aquí no puse alias. Voy a poner un alias. Por ejemplo, voy a poner letras minúsculas para que no se confunda. Aquí le ponía from A y le pongo A. From B y le pongo B. From Join C le pongo C. Natural Join D le pongo D. Aquí sí puedo poner, a la hora de definir las tablas, sí puedo definirle un alias. Pero no sé si se fijaron que, por ejemplo, tengo aquí C1 y aquí otra vez C1. ¿Qué problemas hay cuando tengo dos columnas en la misma consulta que se llaman igual? Que es ambiguo. Es ambiguo, muy bien. Pero fíjense, con Natural Join hay una excepción a esa ambigüedad. Si la columna se empleó como predicado implícito, es decir, si se está considerando como una columna equivalente porque se llaman igual, esas columnas nunca deben de llevar alias. Y si le pongo alias, la consulta no corre. Me marca un error. ¿Sí les hace eso sentido? ¿Por qué marca error? Porque va en contra del concepto de Natural Join. Natural Join dice, para mí las columnas AID que está aquí y AID que está aquí es la misma cosa, es lo mismo. Por lo tanto, no deberíamos de distinguirlas con un alias, porque entonces ya estamos contradiciendo el concepto de Natural Join. Entonces, en resumen, ¿qué columnas no deberían de llevar alias? Las columnas que se emplearon para formar los predicados implícitos. ¿Ok? Por ejemplo, entre el primer join, ¿qué columna se utilizó para hacer el join y hacer la condición implícita? Entre A y B. ID. Se utilizó AID, entonces AID nunca debería de llevar aquí un alias. Por ejemplo, aquí vean que incorporé curiosamente a AID. Si le pongo, por ejemplo, un A minúscula punto AID, la sentencia falla. ¿Ok? Las columnas que se utilizan para hacer el predicado implícito no deben de llevar alias. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en using, BID debería de llevar alias o DID debería de llevar alias. Alias de tabla. ¿Qué me responderían ahí? Que no. No deben de llevar. ¿Por qué razón? Porque tanto BID como DID se usaron para hacer los predicados implícitos. A nivel general, si lo vemos aquí en el diagrama, ¿cuáles serían esas columnas? Entre AID y BID dijimos que era ¿quién? AID. Cuando nos pasamos hacia C, ¿quién es la columna que no debería de llevar alias? BID. BID. ¿Ok? Cuando pasamos a D, ¿qué columna no debe de llevar alias? CID. CID. Y por último, cuando llegamos a E, DID. debe ser que DID, porque hay un DID, ¿no? ¿Ok? ID. Entonces, ¿sí queda claro esa parte de los alias? Si ustedes les llegan a poner un alias, por ejemplo, donde aquí en los paréntesis o en AID, cualquiera de esas columnas, la sentencia no corre. ¿Ok? Porque las columnas están considerando la misma cosa. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con C1? C1 y este C1. ¿Marcará error? ¿O las marcará como ambiguas? Sí, ¿no? Es correcto. Aunque se llamen igual, por eso utilizamos using. Using las está excluyendo. Por lo tanto, aquí el manejador me va a decir, bueno, tú me dijiste que cuando hiciera el join con C,
no considerará a C1 como algo igual. Por lo tanto, entonces, este C1 es diferente a este C1. Por lo tanto, ¿qué pasa con el alias? Aquí, por lo contrario, es totalmente requerida. Aquí sí forzosamente tendría que poner un qué. A punto C1. ¿Ok? Que es de esta tabla. Y luego aquí, ¿qué tendría que poner para este otro C1? C punto. C, Pero ¿cuál? Ajá, sí, muy bien, perdón. C punto C1. Aquí sí, el alias es completamente obligatorio. Porque si no lo ponemos, la sentencia no corre. ¿Y qué pasa para las otras columnas? C2, C3, C4 y C5. ¿Deben de llevar alias o no? C2 sí, por repetirse en B y en E. C2 sí necesita aquí alias. ¿Por qué? Porque como lo excluimos también, aquí me diría el manejador. ¿C2 de dónde? ¿De B o de... ¿Dónde más estaba C2? E. ¿De B o en E? ¿Cuál de las dos quieres? Entonces aquí forzosamente en C2 también tendría que poner, por ejemplo, E. Si me interesa esa columna de esa tabla. Ahí sí debe de llevar. Pero entonces en C4 y C5, por ejemplo, o hasta en C3. Ahí no hace falta. Ahí no hace falta. Ahí si le quiero se las pongo. Si no quiero, si se las pongo no pasa nada. Si se las quito tampoco no pasa nada. ¿Ok? Y ya. Es el chiste de Natural Join. Eso a nivel abstracto, ¿no? O sea, lo que me interesaría primero es que el concepto se entienda y ahorita ya lo aplicamos a algo más real, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Ok, deme un segundito. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo, más bien vamos a revisar un ejemplo ya con tablas más reales para que se entienda. Todo esto que les expliqué viene aquí en el PDF. Entonces lo que vimos ahorita, lo pueden confirmar, lo pueden reafirmar con toda la explicación que aquí está en el PDF. ¿Ok? Entonces, creo que ya me pasé. Natural Join. Aquí está. Me voy a ir directamente al ejemplo. Aquí. ¿Qué pasa si yo quiero hacer join entre estas dos tablas? Empleado y empleado e hijo empleado. Aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Vean que hay columnas que se llaman ¿qué? Igual. Nombre y los apellidos se llaman igual. ¿Ok? Nombre y los apellidos y el apellido materno, inclusive hasta la fecha de nacimiento, es la misma. Y ya las demás son distintas. ¿Qué pasaría si yo hago así un natural join tal cual entre estas dos tablas? O sea, si pongo select asterisco from empleado, natural join, hijo empleado. ¿Qué creen que me mostraría? Pues una tablota que se une por nombre, apellido y fecha de nacimiento y nada más. Ahí las Bueno, otras columnas me lo mostraré. o sea, con todas las columnas de ambas tablas. Bueno, voy a dejar ese punto ahorita pendiente por responder porque hay algo que quiero comentarles ahí. Pero en cuanto a los registros, ¿qué me dirían?
¿Me mostraría todos los registros, varios registros o qué pasa? Pues solamente los registros en que coincida empleado ID llave primaria y empleado ID llave foránea. ¿Seguros? ¿Qué dijimos de natural join? ¿Cuál sería el predicado implícito que se va a hacer? Ah, pero también tenemos nombre, apellido Así paterno, es, apellido así es. materno que se llaman igual. Entonces va a ser una expresión booleana compleja en donde diga quiero todos los registros de empleado en donde coincidan en su empleado ID, que eso está bien porque es la llave primaria con la foránea. Quiero que tenga correspondencia este empleado ID con este empleado ID. Pero ¿cuál es el problema? Que va a estar igualando ¿quién? Nombre con nombre, apellido paterno con paterno, materno con materno y luego inclusive la fecha. Por lo tanto, muy probablemente esta consulta me va a generar ¿cuántos registros? ¿4? Registros. Probablemente 0. 0 registros, lo más seguro. Para que me generara un registro, tendría que tener un empleado que se llame igualito a su hijo, inclusive en paterno y en materno. Bueno, en el paterno sí coincide, ¿no? Bueno, aunque hoy en día ya los niños ya les pueden poner si quieren empezar por el materno y luego el paterno, ¿no? Entonces, pero bueno, supongamos que esto es un poco de hace años. Entonces, tendría que coincidir que se llaman igual, padre e hijo, que su apellido paterno coincide, pero también el materno coincide y aparte que haya nacido en la misma fecha. Pues es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta el efecto que tiene si pongo natural? Ahora, otra cosa. Vamos a suponer por un momento a pasar por alto ese punto. Ahora sí, ¿cuántas columnas me mostraría esta consulta? Fíjense bien, como Natural Join considera que columnas que se llaman igual es la misma cosa, a la hora de ponerlas, si pongo asterisco, en automático se van a excluir las columnas que tengan nombre duplicado. Bueno, me refiero a que aparecen una vez en lugar de aparecer 2 veces. Es decir, ¿qué columnas aparecerían en la consulta? El ID, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento y todos estos pues también. Pero ¿qué pasa con las columnas de hijo empleado? Aparece la PK, sí, porque no se repite, pero todo lo que es nombre, apellidos y fecha de nacimiento ya no aparecen. Empleado ID, pues tampoco porque es parte de la PK acá arriba. Entonces, la consulta va a excluir a todas las columnas que se llamen igual, ¿no? Si aparecen varias veces, las excluye. Solamente aparece una vez. ¿Ok? Ahora vean aquí, entonces en este ejemplo, ¿qué debo hacer para que realmente la consulta funcione? Quiero saber nada más quiénes son los hijos de un empleado, entonces no puedo poner natural join. ¿Qué tengo que poner? From empleado E y pongo join y en lugar de poner natural, pongo ¿qué? Using. ¿Y qué columna es la que voy a utilizar para armar los predicados? Solamente empleado ID. Por lo tanto, vean que necesito alias aquí. ¿Ok? ¿Cuál es la única columna que no debo de ponerle alias en esta consulta? Empleado ID. Empleado ID, muy bien, porque fue la que se utilizó para hacer el predicado, la consulta implícita, perdón, la expresión booleana implícita. Ok. Vamos a hacer una variante. ¿Qué pasa si yo a esta consulta le dijera, quiero que me muestres todos los empleados y los datos de sus hijos, pero vamos a hacer un digamos, nada más a quedarnos con los empleados que se llamen igual a sus hijos, que tengan el mismo nombre? ¿Qué le podría cambiar aquí a la sentencia para que cumpla con eso? Que se llamen igual
padre e hijo. Le agregamos un where. Añadirle nombre a using. Exacto, no where, no. Hay que añadirle aquí a using. Pondríamos aquí, using. Podría ser con un where, pero pues aprovechando que tenemos natural join, simplemente agrego esto. ¿Ok? Si tenemos estas dos columnas en using, ¿qué le estamos diciendo a natural join? Que el predicado implícito sería igualar los IDs de empleado e igualar los valores de los nombres. ¿Ok? Ahora, si agrego nombre, ¿qué pasa con los alias acá arriba? Si agrego nombre. Fallaría. Ajá, pero ¿por qué fue a fallar? Bueno, si le ponemos alias a Si le nombre. ponemos alias, de hecho, aquí hay un alias, ¿no? Entonces, este alias, ¿qué tendría que hacer con este alias? Si pongo nombre aquí, Quitarlo. quitarlo. Hay que quitarlo, no debe de llevar alias. Y pues por lo tanto aquí vean que del lado de hijo hay hombre. Realmente nombre y nombre es lo mismo. Este ya debería de quitarlo de plano. ¿Ok? Porque es lo mismo, ¿no? El nombre del hijo y del papá es el mismo, entonces no tiene sentido que lo ponga dos veces. ¿Ok? Y ya. Entonces, esto es natural join. Entonces, abusados en el examen, ¿cuál es mi recomendación? Si en un ejercicio no les piden usar natural join, la verdad es que ni lo usen para que no se metan en estas complejidades. Y mejor enfocarse al ejercicio en sí. Digo, si alguien lo quiere hacer con natural join, pues adelante, pero la verdad es que no se recomienda, no se lo recomiendo por la complejidad que tiene. Esto más sumado con otras condiciones que pudiera tener el ejercicio, pues se puede complicar, ¿no? Pero si les dice, haga uso de natural join, pues ya ni modo, van a tener que hacerlo. ¿Ok? Y nada más tener cuidado, ¿no? De ver dónde va natural, dónde va using. Otra cosa, hay de repente he visto gente o developers que empieza a mezclar la cláusula on con la cláusula having. Con la cláusula having. ¿Ok? Yo lo que recomendaría es que on lo utilicen únicamente para inner join y using únicamente exclusiva para quién, para natural join. De repente hay algunas personas que les gusta mucho usar using y sustituirla con el on para justamente evitarse esos predicados. Aquí la sugerencia sería pues no utilicen using con un inner join. Using déjenlo exclusivo para natural join. Por lo que fue hecho para eso, ¿no? Para natural join. Entonces, aunque pudiéramos usarlo en un inner join, recomendable, mejor dejémoslo nada más para natural join. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profesor. Bien, entonces Entonces, vamos siempre se debe evitar el natural join. otra vez, perdón. A la medida de lo posible debe de evitarse el natural join. Ajá, si en un ejercicio no te lo piden, pues mejor ni lo uses. Utiliza inner joins y ya. Pero si en un ejercicio te dicen hágalo con natural join, ni modo. Hay que entrarle a todo esto. ¿Ok? Con las reglas que acabamos de ver. ¿Sale? Bueno, voy a pasar entonces a los siguientes dos conceptos y ya el viernes nos dedicamos a hacer ejercicios tanto de joins como de funciones y funciones de agregación. ¿Ok? Si es que no hay más dudas. Entonces ahora sí, lo que estábamos platicando de los operadores.
Los operadores en SQL son similares a los de cualquier lenguaje, ¿no? Podemos tener operadores unarios, binarios, binarios, operadores aritméticos, operadores de concatenación, ¿ok? Que en el caso de los otros lenguajes, pues casi es lo mismo, ¿no? Ustedes ya saben bien escribir expresiones tanto binarias como aritméticas, como booleanas. Aquí a lo mejor tal vez lo nuevo es este operador, que es el que se utiliza para concatenar cadenas, ¿ok? Bueno, en cuanto a las operaciones aritméticas, sumas, restas, puedo hacer operaciones, las que ustedes conocen, pero adicionalmente para el manejo de fechas, a una fecha le puedo sumar un día, le puedo restar un mes, ¿no? Eso se hace con sumas y restas. Sumarle un 1 o un 10 a una fecha significa aumentarle su valor 10 días, ¿no? Por ejemplo, aquí, select sysdate más 10, entonces vean que aparece una fecha distinta, ¿no? El 22 de noviembre y aquí aparece el 2 de diciembre, porque se recorrió la fecha 10 días hacia adelante, ¿ok? Puedo, por ejemplo, no nada más aumentarle días, si quiero aumentarle horas, por ejemplo, pues saco la parte proporcional, ¿no? 2 sobre 24 o un doceavo. Y la división es automáticamente con puntos decimales, ¿verdad? No existe división entre fechas. Bueno, Solamente me refiero a la división de 2 entre 24 entre 2 y 24, con puntos decimales, ¿no? sí, así es. O sea, ahí te daría la parte proporcional, ¿no? De esa. Que en este caso, pues nada más es punto, ¿qué? Un doceavo, que es en decimales, ¿qué? Pues lo que dé, ¿no? Pero no es tan, A creo ver, que no. un cuarto es punto 25, un Ajá. tercio es punto 33, un doceavo debería ser punto 132 y un Ujú. 24avo sería la mitad de eso, que sería punto 0.66666666, algo así. Dice que 0.8. Ajá. Entonces, 0.83. 0.8 A 0.83, ajá, 0.83. es periódico. Entonces, esa es la parte proporcional que le correspondería a 2 horas. ¿Ok? A 1 hora, perdón. No, 2 horas, perdón. 2 sobre 24 a 2 horas. Entonces, el resultado sería así, se vería así. 23, 17 y ahora sería la 1 con 17, ¿no? Ya del siguiente día, del día 23, ¿ok? En lugar del día 22, porque se fue 2 horas después, ¿ok? Bueno, los operadores lógicos. Los operadores lógicos, ¿qué peculiaridad tienen? Que es como su nombre lo indica, me regresan un valor booleano, que es true o false. Algunos de ellos ya ustedes los han usado, ¿no? Por ejemplo, and, between, exist, in, like, not y or son de los más utilizados, ¿no? All, any y some casi no he visto que se utilicen mucho en la práctica. ¿Ok? Por ejemplo, all me regresa un valor true si se cumple que en este caso el sueldo de tabulador sea mayor a todos los valores que tiene all. O sea, se aplica como un and implícito entre los valores de la lista. ¿Ok? Tal vez aquí un ejemplo más ilustrativo es cuando usamos all, pero con una subconsulta, porque si son valores fijos, a lo mejor alguien me diría, oye, pues si le pongo que sea mayor a 12,000, pues ya es lo mismo, ¿no? Pero bueno, es útil más bien para cuando tenemos una subconsulta y me regresa más de varios valores, ¿no? En el caso de in es lo contrario, ¿no? Tiene asociado el operador OR. Entonces, en donde el tipo sea o A o B o D, funciona, ¿no?
En esos casos me pregunto, ¿el all ya estará hecho o en todo caso el in ya estarán hechos para que aunque sean un or implícito o un and implícito, ya puedan manejar muchísimos valores, supongo, ¿no? Ajá. Lo menciono porque había oído en alguna ocasión que por poner justamente muchos ors en Java, alguien había encontrado un error de Stack Overflow que se me hace súper curioso. Decía, es la primera vez en 20 años de carrera que me encuentro con un Stack Overflow que no sea por recursión infinita. Y el asunto es que tenía un conjunto de valores en un archivo que después proceduralmente convirtió a un OR grandísimo o algo así Ujú. a Java. Y pues eso había ocurrido. Me imagino que estas sentencias ya tendrán pues alguna forma de lidiar con esa cantidad enorme de valores que puede Todos los, sí, estar incluida. al final todas las estructuras, algunos operadores tienen sus límites, ¿no? Puede ser un límite muy grande, pero al final tienen un límite. Y ahí pues es como los tipos de datos, ¿no? Tienen también un límite. Ya de ahí, si generamos cosas más grandes, tenemos errores. ¿Ok? Normalmente es un límite grande, ¿no? Pero sí, si llegáramos a tener expresiones grandísimas, podríamos causar ese tipo de errores. ¿Ok? Bueno. Bitwin, por ejemplo, Bitwin es otro operador booleano que toma un intervalo cerrado. ¿Se acuerdan de los intervalos cerrados y abiertos? Los corchetes será ¿qué? Cerrado y los paréntesis serán ¿qué? Abiertos, ¿no? Abierto. Entonces un Bitwin toma un rango cerrado. Puedo poner rango de valores, por ejemplo, aquí un rango de fechas. Quiero obtener los registros que tengan cierta fecha de nacimiento. Entonces puedo poner el rango inferior y el superior como fechas. ¿Ok? Entonces todos los registros que caigan en ese rango, pues Bitwin regresaría true. ¿Ok? Like creo que también lo hemos usado ligeramente o lo han usado en sus primeras prácticas. Like sirve para hacer búsquedas en donde no tenemos la comparación exacta. Podría confundirse un poco con expresiones regulares, pero en realidad no lo son, porque es muy limitado, ¿no? Los únicos expresiones o los únicos caracteres que se pueden utilizar es el porcentaje y guión bajo. Si queremos usar ya expresiones regulares, ya tendríamos que irnos al soporte de expresiones regulares que tiene cada manejador, que ya es sintaxis propia de cada manejador. Pero para esta parte básica, que es del estándar, ok, podemos utilizarlo bien en muchos casos, ¿no? El porcentaje que significa que puede ocurrir cualquier otro carácter, ¿no? Por ejemplo, aquí sería todos los clientes que su nombre empiece con will, ¿no? Y lo que siga no me importa. O que terminen en on, por ejemplo. ¿Ok? Y así puedo hacer combinaciones más complejas. Por ejemplo, un guión bajo significa un solo carácter, no me importa cuál, pero que sea uno solo. Y después debe de llevar un espacio, luego otro carácter y así. ¿Ok? Otra cosa importante, no se les voy a olvidar poner like cuando utilicen este tipo de comodines, ¿no? De otra manera, pues no obtendrían el resultado correcto. Bueno, entonces en cuanto a operadores lógicos, ¿no? La cuestión de las funciones SQL aquí también no me voy a detener mucho porque podríamos pasarnos el semestre entero, ¿no? Aprendiendo todas estas funciones, pero la única que sí vamos a ver a detalle es las funciones de agregación. Las otras, en realidad, ¿qué significa aprender a usar funciones? O sea, realmente ustedes quieren usar una función, pues nada más ven la documentación, ¿no? Una función se caracteriza por, ¿qué razón? Recibe parámetros de entrada, parámetros que pueden ser varios, y me muestra una sola salida. Salida. ¿Ok? Una sola salida. Y lo que haga aquí internamente la función no debería para nada afectar el estado de la base de datos. O sea, no debería de modificar registros, no debería de eliminar tablas, o sea, no se vale hacer DMLs, no se vale hacer DDLs dentro de una función, solamente consultas.
¿Ok? Bueno. De la función, entonces como les decía, toda función hace esto. Entonces, si ustedes quieren ver cómo trabaja una función, pues basta con revisar la documentación, ven qué parámetros, ven qué hace y qué regresa y ya. Entonces, realmente no tiene mucho caso. Por eso está también esa práctica 9 que les decía, ¿no? Para que practiquen un poquito el uso de funciones. Bueno, de las que sí vamos a Y ver, entonces es diferente un procedimiento. es diferente un procedimiento. Bueno, aquí ya estás adelantando un poquito a la programación. Podemos crear nuestras propias funciones y siguen estas mismas reglas. Y un procedimiento, la diferencia es que el procedimiento, ahí sí podemos hacer DMLs, ¿ok? La idea de función es esa, que no debe alterar el estado de la base. La idea de un procedimiento es que el procedimiento sí puede afectar el estado de la base, ¿ok? También recibe parámetros, pero a otra diferencia, no tiene un valor de retorno. Un procedimiento almacenado no regresa dato alguno. O no se espera un valor de retorno. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ver, espero un poquito más adelante, a ver cómo nos organizamos. Ya no nos va a dar mucho tiempo de ver el tema 10 por lo que estoy calculando. El lunes podríamos ver a lo mejor una introducción tal vez. Bueno, tenemos lunes y miércoles, ¿no? Porque el examen es hasta el viernes de la siguiente semana, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos 2 días, 2 clases más. Entonces yo creo que sí podemos ver algo de la parte de programación. Es lo malo de tener un semestre de 15 semanas, ¿no? Y luego los días de asueto, no, bueno. Ok. Las que sí son importantes, funciones de agregación. Las funciones de agregación tienen una variante de acuerdo a las otras funciones. ¿Por qué? Porque son funciones que tienen la capacidad de aceptar no tanto parámetros, sino más bien trabajan sobre un conjunto de registros. Registro 1, registro 2, registro 3. Y a este conjunto de registros les aplico algún algoritmo y obtengo un resultado. ¿Qué algoritmo podríamos aplicarle? Por ejemplo, si tengo una lista de registros, ¿los puedo qué? Los puedo contar, puedo sacar quién tiene el valor mínimo o el valor máximo, los puedo sumar si son aritméticos, o les puedo sacar el promedio también, perdón, si son numéricos, o los puedo sacar promedio igual si son numéricos, ¿no? Ejemplo de esto, si yo quiero, por ejemplo, saber cuál es la suma de los importes totales de las nóminas, puedo poner select sum, el importe y las condiciones y listo, ¿no? Si quiero contar, por ejemplo, los registros de una tabla, puedo poner que select count asterisco from la tabla. Count lleva, nótese que aquí lleva un asterisco. Count es una función que me puede aceptar asterisco o el nombre de una columna. ¿Qué efecto creen tenga que si le paso en lugar de asterisco el nombre de una columna? ¿Sería lo mismo que ponerle asterisco? Creo que yo ya lo he usado y normalmente te excluye las columnas vacías. Ajá, es correcto. Count acepta un asterisco o el nombre de una columna. En el caso de ponerle el nombre, por ejemplo aquí, ¿ok? ¿Qué valor me regresaría count en este primer ejercicio, en esta primera sentencia? 4. 4. En la segunda, 4. en la tercera, También. ¿ok? Y si agregáramos una que dijera email, select count email from empleado, ¿qué me daría? 1. Una. O sea, está excluyendo valores nulos.
Entonces aquí, ojo, si lo único que yo quiero es contar registros, no me interesa excluir nulos, ¿qué debería de ser lo más correcto? Ponerle account. El asterisco. Exacto, el asterisco. Si ustedes, por ejemplo, fíjense, esta, la segunda, me está indicando que es un alumno como que no sabe bien cómo trabaja account, porque vean qué le está pasando como parámetro. Una llave primaria. Ajá. ¿Podría tener valores nulos una llave primaria? No, Pues es no. casi equivalente a lo anterior, ¿no? Entonces, ahí lo que me estaría diciendo es que el alumno como que no entiende bien. O sea, ¿cuál es la finalidad de ponerle la llave primaria? ¿Como para qué? ¿No? No tiene lógica. ¿Quieres contar registros con asterisco? Si le pone la llave primaria, no tiene mucho sentido. Digo, funciona, ¿no? Funciona porque tiene valores no nulos, no tiene valores no nulos, entonces cada un asterisco y emp da lo mismo. ¿Ok? Entonces, pero Y no al usen menos los en nombres de las MySQL columnas. 5.7 tal, era más lento, yo recuerde, usar solamente la llave primaria, a comparación con usar count asterisco. Lo que sucede es que esa es una buena observación. A nivel de optimización de consultas, sí puede haber una diferencia. Si le pasan una columna y si la columna no está indexada, van a provocar que se carguen todos los registros a memoria de la tabla para que se puedan contar. Si la columna no está indexada, pero si le ponen asterisco, el manejador va a buscar de manera automática la PK, porque la PK justamente es la que me dice si contamos, por ejemplo, los registros de la PK, pues llego a lo mismo. ¿Pero por qué creen que busca la PK? Porque la PK tiene ¿qué? Un índice. Y se acuerdan que el índice, ¿no? En realidad lo que hace el manejador es consulta el índice para que le diga cuántos elementos hay y la tabla ni siquiera la toma en cuenta. Y eso hace que el desempeño se vaya para arriba. O sea, no necesito ponerme a escanear la tabla uno por uno y irlos contando, ¿no? Sino si tengo un índice, al índice le puedo decir que me traiga, o que me dé, o que me cuente, más bien que me traiga todos los IDs, pero ya no gasto tantos recursos al hacerlo por toda la tabla. ¿Ok? Listo, entonces abusados, acuérdense, yo esperaría ver asterisco prácticamente en el 99% de las ocasiones y solamente donde realmente quieran excluir nulos, pues le ponemos la columna. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, ¿no? Mostrar el número de estudiantes que cuentan con correo electrónico. Puedo hacer esto, ¿no? Porque los que no cuenten con correo electrónico, ¿qué va a hacer count? Los va a excluir. ¿Ok? Bueno, algo parecido, bueno, la función max es más sencillita de entender cuando quiero sacar el valor máximo de un conjunto de datos. Por ejemplo, mostrar, por ejemplo, el sueldo más alto del tabulador. Select max sueldo tabulador compuesto, tal vez. Ok. Y pues bueno, creo que no hay mucho que decir de max, ¿no? Max básicamente me traería pues el valor más grande de esa lista de registros. Ahora, algunos detallitos algunas cuestiones que pueden ocurrir con esto de las funciones de agregación. Quisiera que lo viéramos primero de manera abstracta y después ya en un ejemplo más real. ¿Qué pasa si yo tengo varias columnas? 4 columnas y 3 registros. ¿Ok? No sé, 1, 2, 3, los valores que quieran. Aquí no sé, A, B, C, X, M, Z, 0, 1, 0, por ejemplo.
¿Qué efecto tendría si tratamos de hacer esto? Select. Count. Asterisco. Coma. A4, por ejemplo. From tabla. From T. A suponer que estas son las columnas, ¿no? A1, A2, A3, A4. Y aquí vamos a poner que este sea un 10, también que sea un 10. Para que quede así. 6, 10 y 10. Select count asterisco, coma, A4 from T. Y supongamos que es todo. Aquí la pregunta sería, ¿cómo interpretamos esta consulta cuando pongo una función de agregación y seguido de una columna? ¿Cómo se verían los resultados? La columna count y A4. Si aquí count, por ejemplo, me regresa 2 y me regresa 10. Y a lo mejor puede ser así, ¿no? Otro count a lo mejor 3 y me regresa, ¿qué? No sé, X valor. ¿Ok? ¿Qué significa este count y qué significa este A4 que estén así en la misma tabla? Count 2 y A4 10. ¿Qué significa? ¿Hay una relación entre ellos? En principio, no. Pero ¿cómo interpreto este resultado? ¿Qué significa ese 2 contra ese 10? Que hay dos registros con un 10. Ujú. Si lo aplicáramos a esa tablita, el siguiente registro, ¿qué debería de decir? ¿Count vale qué? Aquí. En lugar de este 3, ¿qué debería de ser? Y aquí, ¿qué debería de ir aquí? 2 y 10, ¿sí se fijan? 2 y 10. Entonces, ¿cuál debe ser el siguiente registro? 1 y 6. 1 y 6. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se comporta una función de agregación si a la sentencia select le ponemos otra columna? Por cada valor diferente de la columna 4, va a formar grupos. Y a cada grupo le aplica la función de agregación. Por ejemplo, estos dos registros tienen el mismo valor, formamos un grupo. ¿Ok? Esta columna tiene otro valor, entonces formamos un grupo 2. ¿Ok? Entonces, cuando le agregamos una columna adicional a las funciones de agregación, lo que hace el manejador es agrupar, ¿ok? Valores de la otra columna y formar grupos. Va a formar tantos grupos dependiendo como valores distintos tenga la columna. ¿Ok? Entonces, aquí, para que eso sea correcto, esta sentencia está incorrecta. ¿Ok? Si quisiéramos mostrar o incorporar una columna adicional a la función de agregación, le falta algo aquí a esta consulta. Tendría que ser algo así. Select, count, asterisco, from, from T. Aquí me falta arriba, A4. Y tenemos que ponerle group by A4. O sea, tengo que agruparlas por los valores de ¿quién? De A4. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tuviéramos el estudiante ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, estudiante ID? Y tengo, por ejemplo, aquí las calificaciones. 6, 7, 6, 7, 6, 7.
podría hacer agrupaciones, ¿no? También de valores. Si les quiero agrupar por calificación, por ejemplo, pongo un count seguido de la calificación. Count asterisco y le pongo calificación. ¿Qué me mostraría aquí? Si le pongo esta columna de calificación. Me va a formar grupos por cada calificación. Entonces tendría 6 y 7. ¿Cuántos registros tendría aquí count? 3 y 3. Ok. ¿Se dan cuenta qué es lo que hace una función de agregación cuando le agrego otra columna? Entonces, para indicarle al manejador que me haga grupos dependiendo de los valores de la columna extra, tengo que incorporar group by. Si no lo incorporo, la sentencia no funciona. ¿Ok? Entonces, group by siempre va de la mano con una función de agregación cuando tenemos más de una columna. Si le quito la columna, realmente no necesito group by porque solamente se está haciendo un solo grupo con todos los registros de la tabla. ¿Ok? Bien. Hoy sí hoy sí tengo reunión, entonces ya casi son 10:30. Vamos a dejarle entonces hasta aquí. Y ya el viernes continuamos con la explicación de funciones de agregación, subconsultas y hacemos algunos ejercicios. Y ya lo que sería lunes, miércoles de la siguiente semana, más ejercicios para el viernes ya hacer su examen, el cuarto parcial. ¿Ok? Y con eso ya cerramos el curso. Bien, profesor. Bueno, entonces si no hay más, los dejo, me voy a juntar, nos vemos el viernes. ¿Ok? Yo creo que el viernes terminamos ya el tema 9 con todo y ejercicios, ya es poquito lo que nos falta. ¿Ok? Entonces procuren no faltar. Cuídense, buen día. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias.